llamo Andrés, aunque la mayoría de mis colegas me dicen Beto. Soy originario de la ciudad Juárez, pero llevo ya una vida entera viviendo del otro lado, en El Paso de Texas. He sido trailero por más de 25 años y he recorrido prácticamente cada kilómetro de asfalto en este país. La historia que les voy a relatar ocurrió allá por el año 2006 o 2007, si no recuerdo, puesto que ya estoy muy viejo para recordar y tengo una muy mala memoria. En esa ocasión había salido de la frontera con una carga pesada rumbo a Tennessee. Ya había cruzado gran parte del estado de Missouri y me encontraba entrando en una zona bastante solitaria. El cansancio me estaba pasando factura. Llevaba días con el sueño cambiando y forzado a la máquina más adelante de la cuenta. Mis ojos se cerraban solos, así que decidí que era imprudente seguir adelante puesto que podía pasar un accidente. Necesitaba dormir ya de inmediato, aunque fuera un par de horas, para recuperar los reflejos y así poder continuar. Eran aproximadamente las 7 de la tarde. El sol apenas comenzaba a ocultarse cuando vi una señal del área de descanso y me desvié. Para mi sorpresa y buena suerte, en ese paradero me encontré con Esteban, un buen amigo compañero de la misma empresa transportista. Él también andaba por esos rumbos, aunque su destino era diferente al mío. Estacionó su unidad justo al lado de la mía, cabina con cabina. Nos bajamos, estiramos las piernas y platicamos un buen rato mientras nos tomábamos un café que él había preparado. Hablamos de la familia, de la carretera y de los peligros de la ruta. Después de charlar le dije, compadre, la verdad ya no aguanto más los ojos. Me voy a echar un sueño, unos 2 horitas nada más, para recargar la pila y así poder continuar. Nos despedimos, subí a mi camión, cerré los seguros, corrí las cortinas y me acosté en el camarote. Caía dormido al instante en la cabina, vencido por el agotamiento de tanto manejar todos los días. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero algo me sacó de mi sueño profundo. Alguien estaba tocando la ventana. Escuché claramente unos golpes secos en el cristal de mi ventanilla, del lado del conductor. Entre sueños, todavía medio aturdido, pensé que era Esteban. Seguro se le había olvidado decirme algo importante, o quizás, o quería despedirse, o pedirme alguna cosa o herramienta prestada. La verdad me dio mucho coraje porque me costaba mucho conciliar el sueño y decidí ignorarlo. Me di la media vuelta en la cama y me recosté del lado contrario y traté de seguir durmiendo. Pero apenas estaba cerrando los ojos de nuevo, el ruido volvió, más insistente, y ahora tocaba con más insistencia. Tocó unas 4 o 6 veces, no me recuerdo. Ya molesto, sin abrir las cortinas ni levantarme, grité desde la azotea y le dije, ya Esteban, déjame dormir, tengo mucho sueño, hombre. Luego hablamos. Después del grito, los golpes cesaron y de la nada el silencio volvió a la cabina. Así, como si nada hubiese pasado. Volví a quedar dormido. Desperté un par de horas después. Ya había entrado la noche. Me sentía mucho mejor. Esas horas de descanso habían sido milagrosas y me había recuperado casi por completo. Me levanté, me lavé la cara y me preparé para seguir la ruta, pero al mirar por los espejos, vi que el camión de Esteban ya no estaba al lado. Se había ido. Tomé mi celular, le marqué para reclamarle, en tono de broma, por haberme despertado y para preguntarle por qué se había ido sin despedirse. Y lo llamé. Le pregunté, ¿qué pasó, Esteban? Le dije contestándole, oye, qué latoso eres, no me dejabas dormir tocándome la ventana a cada rato. ¿Qué querías? Hubo un silencio extraño al otro lado de la línea. Su voz cuando respondió sonaba temblorosa, muy diferente a la de su tono habitual. Beto, no fui yo el que te tocó la ventana. Me reí pensando que me estaba vacilando o haciendo una broma. ¿Cómo que no? Si yo escuché clarito los golpes del vidrio. No, Beto, te lo juro, por mi madre. Me interrumpió con seriedad. Yo no estaba en tu cabina, a punto de arrancar cuando vi algo muy raro en tu puerta. ¿Qué viste? Le pregunté, sintiendo un frío repentino en la nuca. Y él me dijo, había un niño, Beto, había un niño fuera de tu camión tocando tu ventana. Yo me quedé callado, tratando de procesarlo. ¿Un niño? ¿Se subió a los estribos o qué? Le pregunté, pensando que algún chillido o pidiendo dinero, quizás algo, me estaba bromeando. Él me dijo, no, güey, eso, lo que estaba ahí, eso es lo que me aterrorizó. El niño estaba parado en los escalones, el niño estaba flotando en el aire, Esteban me explicó. Desde su retrovisor, vio claramente como una figura pequeña, pálida, suspendida en la altura de mi ventanilla. Me dijo que no se le veían los pies, era como si la neblina lo estuviera sosteniendo en el aire. Estaba ahí, levitando a 2 metros del suelo, golpeando mi cristal con una insistencia macabra. Me confesó que le dio tanto miedo ver esa cosa, ese espectro o lo que sea, y no tuvo el valor de bajarse para despedirse. Le entró un pánico visceral, encendió su motor y salió quemando caucho de llanta de ese lugar, dejándome ahí, solo con esa cosa. Se me dio la sangre al escucharlo. Ya ustedes saben lo alto que es un tractocamión. Para que alguien toque la ventanilla tiene que trepar por los peldaños o ser un gigante. Pero que me digan que había un niño flotando, agradezco infinitamente
curiosidad de abrir la cortina esa noche. No sé qué habría pasado si hubiera visto lo que Esteban vio. A veces, en esa soledad de la carretera, es mejor no saber quién te está llamando desde la oscuridad. Esto me sucedió a finales de la década de los 60. Llevo toda una vida detrás de volante y créanme, he visto de todo en la carretera. Pero esto es algo que se me quedó grabado en el pecho, o como se le diga. En aquel entonces, yo manejaba un camión con doble remolque, de esos que traen un remolque atrás pegado al otro, o bueno, no sé cómo lo llamarían ustedes, lo que llamamos un full, o algo así, y transportaba una maquinaria industrial muy pesada destinada a una hacienda remota en la sierra de Durango. Yo era conocido en la empresa por ser el mejor para las maniobras muy difíciles en las curvas de la montaña, cuando había que meter camiones largos por caminos de cabras, o cerros complicados como lo llamamos nosotros. Siempre mandaban a mí, porque tenía la paciencia y la experiencia para no volcar la carga. Al llegar a la base para recordar los papeles, me entregaron un croquis dibujado a mano. En ese entonces, o en esos tiempos, cuando te daban un papel grabateado con pluma en el lugar de una dirección clara, sabía que la cosa se iba a poner fea. Pensé, ya va yo esto, va a estar muy complicado. Logré dar con la entrada hacia la zona del destino, pero noté que el asfalto se terminaba y empezaba en un camino de terracería que se adentraba kilómetros y kilómetros hacia el monte. No sabía si había ranchos granderos o qué es lo que había más allá, porque aquello estaba en medio de la nada absoluta, es decir, en medio de la montaña. Después de conducir un buen tramo, paré en la primera finca pequeña que había visto al frente para preguntar. Para mi desgracia, me confirmaron que lo que temía, me había equivocado de la brecha, me había equivocado de ruta. En ese momento dije, rayos, ¿qué he hecho? Tuve que dar la vuelta, imagínense la escena, maniobrar con un doble semi-remolque cargado con toneladas de acero y en camino de tierra estrecho o como carretera bruta como le llaman en ese sitio. Fue una pesadilla logística para mí, pero lo logré. Iré la bestia y retomé el rumbo hacia donde el ranchero me había indicado. Seguí las nuevas instrucciones, buscando la hacienda correcta, pero los kilómetros pasaban y no venía absolutamente nada. Se suponía que la entrada estaba a la mano izquierda, pero solo lo pasé. Pero no había nada, simplemente había bosque. Me desesperé, me dije a mí mismo, no estoy haciendo esto mal, me voy a regresar antes de que oscurezca, y me quedé atascado aquí para siempre. Justo cuando estaba buscando un lugar a poco más amplio para intentar dar la vuelta, nuevamente alcancé a ver algo entre la maleza. Era una choza, una cabaña de madera vieja, podrida con el techo a punto de colapsar. Parecía que el viento la iba a derribar en cualquier momento, puesto que ya estaba muy en decadencia. El sol ya estaba a punto de ocultarse y con la luz de la luna naranja pude deslumbrar y ver el atardecer. La vi. Había una mujer parada en el umbral de la casa y les digo que era una mujer muy impresionante, de una belleza que no encajaba con el entorno. Yo ya era un hombre maduro, estoy aquí en ese entonces tenía 60 años y no les miento, pero una mujer así en medio de la soledad llama mucho la atención. Era de piel muy blanca, pálida como el mármol y tenía una cabellera roja, un pelirrojo intenso que brillaba. Llevaba puesto algo ligero, una especie de camisón o vestido de tela muy fina que con la luz del atardecer se transparentaba casi por completo, no dejaba nada a la imaginación. Ya iba muy despacio por el terreno regular, casi a vuelta de la rueda, acercándose a su posición, y mientras más me acercaba, mi fascinación inicial se transformó en un poco muy frío, ese frío que te da en el estómago cuando subes o bajas o algo así. Noté algo imposible dentro de esa choza miserable que se caía a pedazos. Había luz, una luz eléctrica fuerte y clara que la iluminaba a ella desde atrás, creando un halo. ¿Cómo podía tener electricidad en esa casita que estaba en decadencia, lejos de cualquier poste de luz, puesto que no había ninguno? Cuando pasé justo frente a ella, la mujer levantó la mano y me hizo una seña. Me estaba llamando, invitándome a bajar para ir con ella. Era hermosísima, la verdad no les miento. Sí, pero mi instinto de viejo lobo de carretera se activó. Algo en su rostro, algo ahí, estaba mal, una perfección antinatural. Me dio mala espina. No era normal que una mujer así estuviera sola en ese lugar salvaje, y mucho menos que le estuviera coqueteando a un camionero desconocido y viejo como yo. Ella insistía insistentemente, mientras el camión avanzaba lento. Ella me seguía con la mirada y me hacía gestos más urgentes, casi desesperados, para que detuviera el motor. Su expresión cambió por completo, sutilmente. Ya no era seducción, era una especie de hambre, algo depredador que me heló la sangre por completo. Sé que suena
ridículo para un hombre ancho y hecho como yo, y el hecho que le tenga miedo a una mujer sola en la carretera, pero la vibra que emanaba esa criatura no era humana y tampoco era pura humanidad. Aceleré lo que pude y pasé de largo sin mirar atrás por el espejo. Lo más extraño ocurrió un minuto después. Apenas dejé de la otra choza a la curva y de la nada apareció la entrada de la hacienda que estuve buscando por horas. Fue como si hubiera estado invisible hasta ese momento, como si hubiese salido de un bucle. Entré, estacioné y todavía con el corazón acelerado busqué el capataz para descargar o encargado de ese lugar. No pude contenerme y le conté lo que acababa de ver. Le hablé de la choza, de la extraña mujer que había visto, de la pelirroja. El hombre soltó una carcajada seca, pero vino que se me persignaba directamente y discretamente. Me dijo: oiga amigo, ¿de qué está hablando usted? Me dijo cambiando el tono a uno más serio. Ahí no vive nadie. Esa era la casa de una anciana que decían que era una bruja muy poderosa en la zona antiguamente, pero esa mujer murió hace más de 10 años. La casa está abandonada desde ese entonces. Me quedé helado. No sé qué fue lo que vi, ni qué quería esa cosa de mí, pero estoy seguro de que no era la anciana, sino algo que tomó una forma atrayente para hacerme bajar del camión, y agradezco a mi instinto por no haberme detenido, y jamás volví a aceptar un viaje por esa ruta, y espero nunca más toparme con algo así en la soledad de la carretera. Mi nombre es Rodrigo. La historia que les voy a contar no me ocurrió a mí directamente, sino a mi mejor amigo de carretera, muy cercanos por cierto, un hombre de confianza con quien compartí miles de kilómetros, y también se podría decir que es esposo de mi hermana, y que jamás juraría algo tan serio como esto, que solía cubrir la ruta pesada entre Ensenada y Mexicali, atravesando zonas complicadas de la Rumorosa y el desierto. Fue en uno de esos trayectos donde vivió la experiencia que le marcó la vida para siempre, y la que hasta hoy le sigue contando lesos. Según me contó, venía regresando de descargar en la costa cuando recibió una llamada del dueño del transporte. La empresa estaba corta de personal y tenía una urgencia crítica. Un contenedor refrigerador repleto de mariscos, puesto además que también de contener mariscos contenía carne de res y chancho. Era una carga muy caliente, o como se le podría decir también, muy importante, no por ser ilegal, sino porque si el sistema de refrigeración fallaba o si se retrasaba la entrega, el producto se echaría a perder y las pérdidas para la empresa serían millonarias. Mi compañero, que acababa de llegar y solo quería dormir, se negó al principio, pero el patrón, desesperado, le puso sobre la mesa una suma de dinero muy absurda, un bono en efectivo que no podía rechazar. Con el cansancio encima, pero motivado por la paga, aceptó, desenganchó su caja vacía que traía del trayecto, conectó el contenedor refrigerado a su tráiler y revisó que todo estuviera en orden. El camión estaba mecánicamente perfecto. Salió de la base a las 10 de la noche. Su plan era sencillo: café cargado, música y no detenerse bajo ninguna circunstancia hasta llegar al destino. Durante las primeras horas todo transcurrió con normalidad. El motor rugía constante y la carretera estaba despejada y desolada, por supuesto. Sin embargo, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando la soledad del destino es más profunda, las cosas empezaron a ponerse muy extrañas y serias. Lo primero que falló fue la radio de comunicaciones. La pequeña luz del display comenzó a parpadear, se apagaba y se sentía sola. El intento de ajustarlo, golpearlo suavemente pensando que quizás era algún conducto falso o algo que había chocado electricidad por dentro, pero el aparato murió por completo. Segundos después, la luz de la cortesía del camión, el techo de la cabina, que llevaba atenuada, tiró violentamente y se fundió. El terror real comenzó cuando el tablero de instrumentos, es decir, del volante, el velocímetro, los medidores de presión, todo el panel iluminado, se apagó de golpe. Era como si alguien hubiera cortado la electricidad de golpe. Se quedó seco en la oscuridad absoluta dentro de la cabina. Lo único que funcionaba eran los faros delanteros que contaban con la noche, y el motor, que seguía trabajando sin problemas, iba manejando a ciegas en el interior, guiándose solo por el asfalto iluminado afuera. En medio de ese silencio eléctrico, escuchó algo que le dio la sangre, proveniente del asiento del copiloto atrás. Escuchó una risita. Era una voz bajita, suave, pero claramente humana. Una risa, como si alguien se estuviera burlando de él, como si le pareciera gracioso la situación que le estaba ocurriendo a mi compañero. Entonces, con los nervios de apunta y ya hasta los pelos, sacó un encendedor y lanzó un chispazo para iluminar brevemente el asiento de lado. Nada, estaba vacío. Con el corazón a mil, siguió conduciendo, no podía parar en la oscuridad total. Pasaron unos 15 minutos de angustia pura, con esa risa internamente sonando en la cabina, hasta que de la nada
La electricidad volvió, así como si hubiesen puesto la batería de nuevo. El radio se encendió con estática, el tablero se iluminó y la luz del techo regresó, igualmente que de la cabina. Mi amigo, instintivamente, y quizás fue su peor error, miró hacia atrás, hacia la haya del camarote, y ahí estaba, recostado sobre la litera, apoyado casualmente sobre un codo, había un hombre joven. Lo miraba fijamente a los ojos con una sonrisa macabra, burlona, y tenía la cara muy pálida, como si estuviera seco, como si estuviera frío, y se reía abiertamente hacia él. Mi amigo sintió que el alma se le caía a los pies, no sabía qué hacer, no había frenado, no había abierto las puertas, era imposible que alguien se hubiera subido a su camarote. El pánico lo invadió, pero su instinto de supervivencia le gritó que no soltara el volante, que manejara un poco más lento, tratando de ignorar la presencia que sentía a sus espaldas, esa mirada pesada que le quemaba la nuca. Kilómetros más adelante vio luces giratorias de emergencias, había una patrulla y una grúa enorme maniobrando en una curva peligrosa. Al ver la autoridad decidió que era su oportunidad, se orió detrás de la patrulla, pero no apagó el camión por completo. Bajó de la cabina temblando, caminando de espaldas sin quitarle la vista al parabrisas y a las ventanillas del conductor y al chofer para ver si esa persona se bajaba o se movía o qué era lo que tenía adentro, como inspeccionando. Un oficial de camino se le acercó y le dijo extrañado por su comportamiento: «Buenas noches, conductor. ¿Qué le pasa o qué trae? ¿Por qué camina de espaldas hacia nosotros?», dijo el oficial. Dijo mi amigo con la voz entrecortada: «Estoy vigilando a que no se baje». Le preguntó: «¿Que no se baje quién?», preguntó el policía de la nada, poniéndolo de la mano en su arma. «El hombre que traigo arriba se me subió de la nada, se apagaron las luces y cuando volvieron, ahí estaba en mi camarote riéndose de mí». El oficial se quedó en silencio y un poco pálido, y de un momento para otro su expresión cambió de severidad a una de asombro y miedo. Bajó la mirada y señaló hacia el barranco donde la grúa estaba sacando un masijo de hierros retorcidos del barranco, y dijo lo siguiente: «Mire, hijo, el trailer que estamos sacando de ahí abajo, el chofer sobrevivió de milagro. Nos estaba contando exactamente lo que usted había visto. Dijo que él se le fue la luz del camión, sintió una presencia y cuando volvió vio un hombre riéndose en su camarote. Del susto perdió el control y se fue al barranco, pero nosotros revisamos la cabina destrozada y no había nadie más que él. Mi compañero se quedó helado. Entonces, en ese segundo que de aquello que le dijo que se le había parecido, no era una polizón, ni un ladrón, ni un infiltrado. Era algo que buscaba matarlo, distraerlo, para que terminara igual que el otro colega que había terminado en el barranco. Después de eso, mi amigo cayó en coma, con una fiebre terrible, a lo que le llamamos el mal del espanto. Tardó días en recuperarse, pero agradece a Dios haber tenido la frialdad de no voltear al camión esa noche. Sobrevivió para contarlo, pero nunca jamás volvió a viajar de noche solo por esa carretera. Lo que les voy a contar sucedió ya por el año 2000. En ese entonces, yo cubría una ruta pesada cargando material de construcción desde la zona industrial de la capital hacia un pueblo en las tierras llamado de San Cristóbal. Recuerdo que tomé la carretera federal, pasando por los tramos de montañas más solitarios. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando empecé a descender por una zona conocida como Las Cumbres. Justo al pasar unos reductores de velocidad, el camión murió por completo, se apagó. De la nada, todo el sistema eléctrico de golpe, como si alguien hubiera cortado los cables principales con tijeras, o como si hubiesen sacado la batería. El motor se detuvo y las luces se fueron, dejándome en la oscuridad total, varado ahí en medio de la nada. Me bajé con mi linterna para revisar los fusiles y la batería. Estuve unos 5 minutos intentando encontrar la falla, cuando de la nada, una neblina espesa y helada comenzó a bajar de los cerros, cubriendo casi la carretera por completo en cuestión de segundos. Mientras revisaba las conexiones, sentí una mirada. Al revisar y al levantar la vista, vi una silueta humana emergiendo de la niebla, caminando hacia mí. Por instinto agarré la llave de la cruz, pensando que era un asalto, quizás alguien que quería hacerme un daño en esas carreteras, pero nunca sabe. Pero a medida que la figura se acercaba, bajé la guardia. Era una mujer joven de unos 20 y tantos años. Llevaba un vestido claro, sencillo pero elegante. Se veía angustiada. Se acercó y con voz muy suave me dijo y me pidió un favor urgente. Necesito llegar a San Cristóbal esa misma noche, porque el día siguiente, sábado, era mi boda. Yo le dije que con gusto la llevaría, pero que el camión estaba muerto y no sabía cuánto tardaría en arrancarlo. Ella me sonrió con una tranquilidad extraña y me dijo: no se preocupe, inténtalo de nuevo, ya va a funcionar. Dudando, subí a la cabina, giré la llave y para mi sorpresa, el motor rugió al instante y las luces se encendieron como si nada hubiese pasado. Ella subió al asiento del copiloto. Retomé el camión mientras avanzábamos.
Noté que la temperatura dentro de la cabina había bajado drásticamente. Hacía un frío que calaba hasta los huesos. A pesar de tener la cafetera y la calefacción encendida, para romper el hielo, saqué mi cajita de cigarrillos y le ofrecí un cigarro. Ella aceptó gustosamente y lo encendió, y se quedó mirando hacia el humo con melancolía. Al llegar a la entrada de San Cristóbal, me pidió que le bajara cerca de la plaza principal. Antes de descender, me agradeció profundamente y me dijo: por favor, asista a mi boda. Será mañana a las 6 de la tarde en la parroquia del centro. Me haría mucha ilusión verlo ahí a usted, puesto que me salvó. Se bajó y desapareció caminando hacia las calles empedradas. Yo me fui a la bodega a descargarle la carga que traía, pero el velador me dijo que no recibiría la mercancía hasta el lunes por la mañana, así que me quedé varado. En el fin de la semana, recordé la invitación de la chica. Por curiosidad y para matar el tiempo decidí ir. Me bañé, arreglé un poco y me fui a la iglesia a las 5:30 de la tarde, medio minuto antes, puesto que me gustaba ser puntual. Lo extraño fue que la iglesia estaba vacía. No había flores, ni invitados, ni tampoco el novio, ni personas esperando afuera por lo habitual cuando hay una boda. Esperé hasta las 6 de la tarde en punto. Justo a esa hora las campanas de la torre comenzaron a sonar, solas, con un tañido triste y muy melancólico. Y bueno, yo esperé un poco más allí. Un sacerdote anciano salió de la sacristía, me vio solo en las bancas y se acercó y me dijo: hijo, ¿esperas a alguien?, me preguntó. Le conté la historia de la chica de la cartera, el aventón y la boda. Le describí a la mujer. En eso me doy cuenta que el rostro del padre se comenzó a paralizar poco a poco. Suspiró profundamente y me dijo: hijo, hace 15 años atrás, una pareja venía de la capital para casarse aquí. Tuvieron un accidente terrible en las curvas de la sierra, justo donde tú entraste y encontraste a esa mujer. La novia murió al instante. Desde ese entonces, cada año en la fecha que iba a ser su boda, las campanas suenan solas en esta hora. Ella nunca llegó al altar. Y siempre, así personas como tú, camioneros y taxistas, vienen a este sitio pensando que su boda va a ser a esta hora. Lo que me dijo me cayó como un balde de frío helado, hielo en la espalda. Sentí un escalofrío recurrente en la espalda. Me desperté y me despedí del padre, incrédulo y asustado, y caminé de regreso hacia donde había dejado mi camión estacionado. El miedo real me golpeó. Cuando llegué a mi unidad, al acercarme a la cabina, miré hacia a través del vidrio, hacia el asiento del copiloto. Estaba cerrado por seguro. Ahí, flotando en la oscuridad del interior, se veía el punto rojo incandescente de un cigarro encendido. El humo llenaba la cabina cerrada y pude ver cómo la brasa del cigarro se avivaba poco a poco, como si alguien invisible le estuviera dando una calada muy profunda. No me atreví a abrir la puerta del camión. Corrí hacia una posada cercana y no volví al camión hasta que le salió el sol de lunes por la mañana. Descargué y me largué de ese pueblo para nunca más volver. Y algo más, ya te regreso por la misma carretera, pero ya de día. Miré hacia el barranco en donde mi camión se había detenido. Y sí, vi escombros de un carro que se había volcado y desviado del barranco. Y eso me impactó y me llenó de un sentimiento muy triste, puesto que imagínense, pensar que una pareja muy feliz iba viniendo de la capital para poder casarse en su pueblo natal, y pensar que por alguna circunstancia del destino se desviaron del camino y terminaron su destino ahí, y nunca más pudieron casarse. A veces las historias de terror que cuentan los camioneros traen un trasfondo muy triste y desgarrador detrás de cada historia. Y bueno, como pudieron escuchar, estas historias son un poco raras y extrañas. Algunas son difíciles de creer, pero les aseguro que lo que viven estos pilotos y estos camioneros día a día son testimonios que dejan muy claro que hay cosas en el mundo que no podemos explicar y cosas que aún todos nosotros no hemos visto. Mi recomendación, mi consejo para ustedes, que son traileros o taxistas o conductores simplemente que viajan de noche, que tengan mucho cuidado, puesto que no sabes a qué hora se te aparecerá la muerte o cosas más paranormales o extrañas. En algún momento, dado de otro, se les aparece alguna cosa bien mencionadas o otro tipo de espectros. Tengan sobre todo mucha calma y control sobre su vehículo, puesto que no saben que pueden perder el control y perder la vida. Y sin nada más que decirles, les agradezco por escuchar y quedar desde el final del video. Que te ha gustado, deja tu like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para no perder historias como esta. Si tienes alguna historia que te ha sucedido que no te cree, o alguna historia paranormal, de entidades, o la que sea que te haya sucedido durante tu vida, compártela con nosotros mediante nuestras redes sociales, ya sea comentando debajo del video o enviándonos un mensaje a nuestro link que está en la descripción o también a nuestro correo, para así que tu historia sea